Imagina por un momento que estás varado en una isla olvidada, donde la densa y húmeda jungla exuda un olor a podrido mezclado con peligro inminente, el aire cargado de vapor caliente y el zumbido de insectos primigenios, mientras que de las sombras emerge una criatura que te hiela la sangre. Mandíbulas como una trampa de acero, un cuerno corto coronando su cráneo, ojos que perforan tu alma con un hambre insaciable. No es el T-Rex que has visto en las películas, sino algo mucho peor, un depredador tan feroz que devoró incluso a los de su propia especie sin dudarlo. Este es Majungasaurus, el depredador más aterrador del que nunca has oído hablar. Prepárate, porque esta historia de terror primigenio te atrapará con garras afiladas y no te soltará hasta que descubras todos los oscuros secretos que guarda. Pero antes de continuar, suscríbete al canal para más videos. Cierra los ojos ahora y déjame transportarte 70 millones de años atrás, al Cretácico tardío, a una tierra aislada que ahora llamamos Madagascar, pero que entonces era un reino salvaje, un caldero de evolución separado del mundo por vastos e implacables océanos. El suelo bajo tus pies es suave, cubierto de hojas podridas, el aire denso con el aroma de antiguas coníferas y el rugido distante de los volcanes arrojando ceniza al cielo. Siente el calor opresivo, la humedad pegajosa aferrándose a tu piel, mientras la selva palpita de vida. El susurro de helechos gigantes, el canto melancólico de aves antiguas y el gruñido bajo gutural de Majungasaurus, un terópodo de 6 a 8 metros de largo, que pesa más de 1 tonelada, con patas cortas y robustas que lo hacían moverse como un tanque viviente, pero lo suficientemente ágil como para emboscar a sus presas desde las sombras. Imagina su amplio cráneo, adornado con una protuberancia ósea sobre los ojos, como la corona deforme de un rey cruel, y una boca llena de dientes cerrados capaces de triturar huesos con la misma facilidad con que se parten ramas. Pero lo que hace a este monstruo verdaderamente aterrador no es su fuerza bruta, sino las cicatrices grabadas en fósiles antiguos, marcas de dientes que revelan un secreto macabro. Este depredador no solo cazaba, sino que traicionó a los suyos, devorando a otros Majungasaurus en un acto de canibalismo que te revuelve el estómago. ¿Por qué un animal tan dominante volvería a su presa contra los de su propia especie? La respuesta está en un mundo donde la supervivencia requería decisiones impensables, y cada paso en este viaje te sumergirá más en el abismo de la prehistoria. Mientras caminas por esta jungla cretácica, con los sentidos agudizados por el peligro, escucha el crujido de las hojas bajo las pesadas garras, el zumbido de insectos gigantes que revolotean en el aire caliente y el gruñido solo que parece vibrar en tu pecho. Señal de que Majungasaurus está cerca, oculto entre las sombras de los altos árboles. A diferencia del T-Rex, que reinaba en las llanuras abiertas, este era un cazador de emboscadas, un astuto oportunista que usaba la cubierta forestal para cazar herbívoros como el Rapetosaurus, un titanosaurio de cuello largo que pastaba en los claros, ajeno al terror que acechaba en su interior. Imagina la escena. Un joven Rapetosaurus, con sus escamas brillando al sol, mastica hojas tiernas, mientras Majungasaurus se acerca, con sus ojos amarillos brillando como brasas en la penumbra, sus músculos tensos para el salto. El aire se llena del acre olor del miedo mientras se abalanza, hundiendo los dientes en la carne tierna. El sonido de los huesos crujidos se mezcla con los gritos desesperados de su presa. Madagascar, aislada desde su separación de la India hace 80 millones de años, fue un cruel laboratorio evolutivo, donde la escasez de recursos obligó a adaptaciones extremas. Majungasaurus, con sus diminutos e inútiles brazos, incluso más pequeños que los de un T-Rex, dependía completamente de su mandíbula mortal y sus poderosas patas, lo que convertía cada cacería en una apuesta a vida o muerte. Pero aquí viene el giro que te hiela la sangre. Cuando el hambre atacaba, no dudaba en atacar a los suyos, como lo revelan los fósiles de la formación Maevarano, donde los huesos de Majungasaurus con marcas de dientes muestran signos de canibalismo, descritos en un estudio de 2007 en la revista Nature por Raymond Rollers. Siente el peso de esta traición, el sonido de la carne desgarrándose, el calor de la sangre fluyendo mientras un depredador devora a otro de su especie, un ciclo de horror que nos hace cuestionar la brutalidad de la naturaleza. Ahora, sumérgete en esta pesadilla emocional. Imagina a una madre Majungasaurus protegiendo su nido, los frágiles huevos calentados por el sol poniente, el aroma a tierra húmeda elevándose del suelo mientras observa, sus instintos en guerra con el hambre que la roe por dentro. A lo lejos, un macho voraz acecha, sus ojos ardiendo con una necesidad que no conoce lealtad, el conflicto primario entre la protección y la supervivencia desgarrando su mente rudimentaria. En tiempos de escasez,
Quizás durante sequías prolongadas cuando los ríos se secaron y los bosques se marchitaron bajo ceniza volcánica, Majungasaurus cruzó una línea que pocos depredadores se atreven. Rollers, en el estudio de Nature, observó: estas marcas de mordeduras no son de luchas fugaces, son rastros de alimentación deliberada, huesos raspados con precisión por un depredador que no desperdició nada. Imagine el horror visceral. Un Majungasaurus caído, quizás un ejemplar joven o un rival derrotado, con el cuerpo desgarrado, el aire cargado con el hedor metálico de la sangre mientras el caníbal se alimentaba, los sonidos de la masticación resonando como un himno macabro. Este comportamiento no fue accidental. Múltiples fósiles muestran estas cicatrices, lo que sugiere que el canibalismo era una estrategia de supervivencia, tal vez incluso polluelos devorando hermanos más débiles en el nido. Pero hay más. Su estructura ósea, ligera gracias a sacos de aire similares a los de las aves modernas, le permitía agilidad a pesar de su tamaño, convirtiéndolo en un cazador aún más letal. ¿Qué pasaría si estos depredadores cazaran en grupos familiares, solo para traicionarse cuando el hambre los atacaba? La tensión aumenta, el corazón te late fuerte, mientras te preguntas, ¿fue solo desesperación o una crueldad inscrita en su código genético? A medida que la narrativa se adentra en este abismo de miedo y fascinación, observemos a las presas de Majungasaurus, los gigantes apacibles como Raptosaurus, cuyas crías eran blancos perfectos. Imaginemos a un joven saurópodo, con su cuello aún corto, incapaz de alcanzar las copas de los árboles, moviéndose torpemente por un sendero espinoso, ajeno al depredador que lo persigue, con el cuerpo camuflado entre helechos, el silencio roto únicamente por el crujido de las ramas bajo sus patas. La caza es rápida y brutal. Las garras desgarran los flancos, los dientes aplastan los huesos, el aire se llena de polvo y los gritos se desvanecen en un silencio sepulcral. Un artículo de 2012 en Acta Paleontologica Polonica destaca la robusta mandíbula de Majungasaurus, diseñada para desgarrar carne en lugar de agarrar, convirtiendo cada ataque en un riesgo calculado. Una danza de precisión letal. Sienta la urgencia del depredador. La presión de un mundo donde los volcanes arrojaban nubes tóxicas y las inundaciones repentinas transformaban el paisaje, obligándolo a ser implacable. Su protuberancia craneal, quizás utilizada para combates cuerpo a cuerpo o exhibiciones de dominio, añade un velo de misterio. Era un arma en rituales violentos o una señal para atraer parejas, brillando bajo el sol de Cretácico. Scott Sampson, en su libro Dinosaurs Odyssey, escribió: las marcas de mordeduras muestran que estas peleas no eran solo disputas territoriales, eran festines, con huesos de las extremidades devorados de una manera que sugiere alimentación deliberada, no solo combate. Huela el polvo antiguo en los yacimientos de excavación, donde los paleontólogos, con manos callosas, ensamblaban las piezas de un rompecabezas macabro, revelando un mundo donde la traición era tan común como la caza. Ahora, explora el enigma del entorno que moldeó a este monstruo. Madagascar, aislada como una prisión natural, creó un ecosistema único donde Majungasaurus reinaba sobre presas como Masiacasaurus, un pequeño dinosaurio de dientes afilados, y se enfrentaba a pocos rivales. Pero la isla era inestable. Las erupciones volcánicas llenaban el aire de ceniza, los ríos cambiaban de curso con las inundaciones y las sequías agotaban los recursos. Un estudio de 2023 en el Journal of Vertebrate Paleontology describe un espécimen de Majungasaurus con una cola acortada, probablemente debido a una pelea o una lesión. Sus cicatrices cuentan una historia de brutales batallas por la supervivencia. Imagina a ese depredador cojeando por la selva, con sus heridas supurando, pero aún impulsado por la necesidad de cazar, matar, comer, incluso si era uno de los suyos. ¿Fue el canibalismo un acto de desesperación o una adaptación a sangre fría, como los lobos eliminando los débiles? La narrativa da un giro aquí, rompiendo nuestras expectativas con la idea de que este depredador no era solo un asesino, sino el producto de un mundo despiadado donde la evolución recompensaba a los despiadados. Al acercarnos al clímax de esta oscura saga, consideremos el lugar de Majungasaurus en la red de la vida. Su respiración, similar a la de un pájaro, con sacos de aire que inflaban huesos huecos, lo convirtió en una maravilla evolutiva, pero sus diminutos brazos y su enorme cabeza pintan la imagen de una criatura diseñada para destruir. Sin embargo, hay una extraña empatía en su lucha, un depredador tan presionado por la supervivencia que cruzó límites que nos estremecen. ¿Y si este canibalismo no fuera único, sino un rasgo común en otros dinosaurios, oculto en fósiles aún no descubiertos en todo el mundo?
La tensión aumenta al comprender que Majungasaurus no era solo un monstruo. Era un reflejo de la crudeza de la naturaleza, donde se disolvía la línea entre cazador y presa. Y ahora, la revelación que podría dejarte sin aliento. Majungasaurus, con sus cicatrices de canibalismo grabadas en los huesos, nos muestra que la naturaleza no tiene favoritismos. En una entrevista de 2025 con National Geographic, la paleontóloga Christy Curry Rollers dijo: Majungasaurus no era malvado. Fue producto de un mundo donde reinaba el hambre, y ese mundo no está tan lejos del nuestro como creemos. Siente el peso de esta verdad, la incomodidad de ver nuestros instintos primarios reflejados en un monstruo extinto. Esta no es solo la historia de un depredador olvidado, es una advertencia de que, bajo la civilización, llevamos ecos de esta brutalidad. ¿Puedes creer que esto realmente sucedió? ¿Que un dinosaurio traicionó a los suyos para sobrevivir un día más? Suscríbete al canal, pero solo si eres lo suficientemente valiente como para enfrentarte a más horrores enterrados en el pasado de la Tierra. Comenta abajo, ¿qué te asusta más de Majungasaurus?